Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, estamos inmersos en la historia que se inició en el capítulo número 3. En el capítulo número 3 son dos apóstoles, Pedro y Juan, que están yendo al templo a orar, y ellos realizan la sanidad de un hombre cojo de nacimiento que tenía más de 40 años de edad. Y luego Pedro, cuando lleva a cabo esto en el capítulo 3, se nos informa de que él y Juan predicaron un tremendo sermón, y está consignado bastante largo el sermón del capítulo 3, tan parecido al del capítulo número 2. Pero en el capítulo 3 encontramos este sermón donde Pedro básicamente les está diciendo a estas personas que ellos mataron a Jesucristo, ellos mataron al Mesías. Eso es lo que les está diciendo Pedro. Y como yo le decía, y para decirle eso a una multitud, una enorme multitud de personas ahí presentes, judíos, que siempre tenían la costumbre de andar con sus piedras en sus bolsas para matar a quien querían, porque era la ley lo que les permitía hacer eso. Ellos tenían, y creo que en ese tiempo tenían sistemas de delivery también de piedras. Pedían piedras, una caminada de piedra, y le traían al toque su piedra, ¿no? Entonces, Pedro está delante de estas personas y Pedro les dice, ustedes mataron al Mesías, pero Dios lo ha resucitado, le dice. Entonces, y luego en capítulo número 4, que ya hemos hecho una parte el domingo pasado, hemos visto hasta el versículo número 22, el capítulo 4, ya lo hemos visto, capítulo 1, versículo 22, que los líderes judíos van a responder interrogando a los dos apóstoles, a Pedro y a Juan, y les van a amenazar. Bueno, previamente les habían metido en la cárcel durante una noche. A Pedro, Juan y al ex cojo lo habían metido en la cárcel, ahí por todo lo que habían hecho y dicho. Y luego al día siguiente, Pedro y Juan son presentados al concilio de los judíos, que era compuesto por entre 70 y 120 personas, todos hombres conocedores de la palabra de Dios de alguna manera, y estos hombres les amenazaron a Pedro y a Juan diciéndole, no queremos que ustedes sigan predicando en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo esto así. Y Pedro y Juan le van a dar ese famoso sermón ese famoso versículo que dice, ustedes juzguen qué es más importante, obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Ustedes juzguen, no le dice, ¿no? Y bueno, y luego de que los amenazan y todo lo demás, todavía en este momento todavía no los golpean, en otra ocasión los van a golpear, y en otra ocasión le van a dar por misericordia 40 latigazos menos 1. No le daban 40, porque darle 40 latigazos o 40 varazos, hermano, literalmente en la espalda, dice ser cruel. Por eso es que le daban 1 menos. 40 menos 1. O sea, no somos crueles, te hemos dado 39 nada más. Si te dábamos 40, somos crueles. ¿Qué tal, no? Parece chiste, pero era lo que hacían ellos en ese tiempo, los judíos. Entonces, ahora los han liberado y Pedro y Juan están ya listos en la calle otra vez. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer estos hombres? Estos hombres, hermanos, van a tomar una acción totalmente distinta a la que las autoridades judías les habían pedido que hagan. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pero en sus notas, que usted tiene este momento, espero que hayan recibido todas sus notas, sus boletines, sus notas. Usted puede ver que en la parte superior, bueno, abra el boletín, por eso me refiero en sus notas, abra el boletín. En la parte superior, el tema de esta mañana es los resultados del rechazo. O sea, ahora léase así, los resultados de la oposición. ¿Qué ocurre cuando hay persecución contra la iglesia de Jesucristo? ¿Qué ocurre? Pero bueno, luego ahí está la cita que vamos a estudiar, el pasaje es Hechos capítulo 4, versículos 23 al 37. Y luego, hay un pensamiento que siempre lo colocamos en todas las lecciones de Hechos. El pensamiento dice, la gran enseñanza del libro de Hechos, ¿cuál es? La sumisión. Esto quiere decir obediencia a Dios y a sus planes. Eso siempre está saliendo porque es la esencia del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero luego hay una pregunta que puede ser respondida tanto en el contexto de los apóstoles, en el capítulo 4, y en nuestro contexto personal, o peruano, o latinoamericano, o en esta época. La pregunta dice, ¿qué hacen los seguidores de Cristo cuando experimentan un poco de oposición? Hermano, ¿qué hacemos nosotros como seguidores de Jesucristo cuando viene oposición? Ahora, no tenemos que pensar necesariamente en un decreto del gobierno
donde está atentando contra la libertad de expresión, la libertad de reuniones, o tratando de manipularnos para enseñar algo que no estamos de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. No tenemos que pensar solo en ese sentido, oposición. Oposición también, como hemos hablado anteriormente, se puede dar en nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño núcleo, donde tenemos personas que nos rodean, familiares, amistades, vecinos y todo lo demás. Entonces, ¿cómo va a reaccionar usted cuando viene en ese pequeño mundo que usted tiene y que todos tenemos una oposición hacia usted por ser un cristiano evangélico, por ir a la iglesia, por levantarse temprano y venir al templo, supuestamente perder su tiempo, y si usted ofrenda, perder su dinero, y si usted compra una Biblia o un libro, regalar su dinero a una editorial y todo lo demás? No sé qué. ¿Cómo reacciona usted como cristiano cuando viene la oposición? Si alguien se burla de usted por venir a la iglesia, ¿qué hace? Entonces ya no asisto a la iglesia. Si alguien se burla de mí porque me ve en la calle andando con la Biblia, entonces ya no llevo la Biblia. O sino que nadie sepa que soy evangélico, que soy cristiano. Hermano, ¿esa es la forma correcta de responder a una oposición? Yo creo absolutamente que no. Eso sería como tomar la actitud de esta ave grande, creo que es la que mete la cabeza en un hueco. La avestruz, gracias, el avestruz, ¿verdad? Esconde la cabeza en un hueco pensando que así está segura, pero todo el cuerpo está afuera y fácilmente es reconocible. Entonces no hay que tomar la actitud del avestruz, de esconder solo la cabeza pensando que así nos podemos ocultar y ya pasar desapercibidos. Hermanitos míos, en sus notas luego hay algo que dice, sí, por favor sígame, aquí ya tome su lápiz, su lapicero, dice, la oposición solo sirve para aumentarles a los creyentes, aumentarles la fuerza y el ánimo a seguir adelante. Bueno, eso es lo que realmente debe de hacer toda oposición que venga, cualquier oposición que venga, la magnitud que venga, ya sea pequeña, en casa, en el barrio, en el centro de trabajo, o así venga una persecución a nivel nacional, digámoslo así, o continental, o mundial. Hermano, la persecución lo único que tiene que hacernos es aumentarnos la fuerza y el ánimo a seguir adelante. Hermano, un creyente jamás, un creyente verdadero jamás debe de tirar la toalla cuando viene persecución. Hoy en día se habla mucho de apostasía. Hoy en día se dice que, hoy en día yo no sé de dónde sacan algunos esta enseñanza. Dicen que el creyente, el cristiano verdadero, estamos hablando de gente que tiene a Cristo en su corazón, sellado por el Espíritu Santo, que está en rumbo al cielo. Algunos están enseñando de que el creyente puede cometer una apostasía de la fe y dice que pierde su fe, pierde su salvación. Yo no encuentro eso en la Biblia, no hay eso. Lo que sí encontramos es señales de apostasía cuando gente que ha tenido un conocimiento de la fe ha experimentado, como dice en el libro de Hebreos, algo del siglo venidero, o sea, ha visto algo de Dios, pero aún no es cristiano, aún es un hijo de Dios, no es hija de Dios. Y es alguien que está andando con el pueblo de Dios, pero no es creyente y se aparta. Y tiene conocimiento de la palabra, porque la palabra se puede aprender en forma intelectual. Entonces, se aparta. Y esa persona comete apostasía, se ha apartado de la fe. ¿Qué ha perdido? Nada, porque nunca tuvo la salvación. Se ha apartado y ha perdido la oportunidad de ser salvo o salva. Y muchas veces estas personas que se apartan así son los que comienzan a hablar y actuar en contra de la fe de Dios. Hoy en día, hermanos míos, tenemos que entender que puede haber persecución. Puede haber persecución. ¿Se puede desatar persecución? Sí, se puede desatar persecución. Ahora, si usted mira sus apuntes, usted verá de que nuestro sermón de esta mañana está dividido en 3 partes. Lo cual quiere decir que vamos a ver rápidamente a vuelo de pájaro que lo persigue un cernícalo para comérselo. Ya usted ha visto cómo vuela un pajarito cuando se lo está buscando otro para comérselo, desesperado, ¿no? Entonces, esta mañana vamos a ir en forma rápida, ver 3 resultados de lo que ocurre aquí en el capítulo 4 de Hechos, sobre cuando se desata la persecución, cuando se desató el rechazo contra los cristianos.
¿correcto? Ahora, yo preguntaría y diría, ¿cómo reaccionaría usted ante la persecución? ¿Usted correría a su casa? Los discípulos hicieron eso. Los discípulos corrieron a la casa donde se reunían. ¿Pero para qué corrieron a la casa donde se reunían? No corrieron para esconderse bajo la cama. Y dicho sea de paso, en ese tiempo ellos no tenían cama como la nuestra, ¿sabes? Lo que ellos colocaban en el suelo lo que nosotros llamamos hoy en día una esterilla, un petate, y sobre eso colocaban una frazadita y sobre eso dormían ellos. Y todos en la casa dormían en el mismo ambiente, ¿eh? Y literalmente, hermanos, separados en el mismo ambiente, separadito, por una altura de tierra que habían ya fabricado su casa así, ahí dentro de la casa tenían sus animalitos, ¿ah? Por si acaso su carnerito, su chivatito, su vaquita, su torito, ahí dentro, al costado de ellos. Vamos a hacer así, toda una sola pieza dividida en dos, durante el día funcionaba como sala comedor, en la noche funcionaba como dormitorio y como corral de animales. Imagínense, así era la forma en que se vivía en aquel entonces. Bueno, hoy en día no le debe sorprender porque usted va a la provincia y usted está sentado en un lugar y está pasando por su pie el cuy, el conejo y todo, ¿no? ¿Sí o no? Así es, ¿no? Son costumbres pues de las personas. Entonces, hermanos míos, ellos corrieron a casa, no para esconderse bajo la cama, sino que corrieron a buscar a sus hermanos en la fe. Porque recuerde que en este lugar, en esta situación, están inmersos Pedro y Juan. Han estado una noche en la cárcel, los han soltado, y ahora Pedro y Juan corren a casa donde están los demás apóstoles y más creyentes, no para esconderse, sino para contarles lo que ha sucedido. Y cuando ellos le cuentan lo que ha sucedido, fíjese, hay 3 reacciones o 3 resultados que vamos a ver. Ahora, si usted sigue observando, bajo cada resultado usted va a ir colocando 2 palabras conforme yo le indique, ¿correcto? Espero que no se me confunda. Entonces, resultado número 1. Primer resultado, más alabanza, más alabanza. Y cuando ellos salen de la cárcel y van a casa donde se reunían, lo primero que van a hacer, número 1, o letra A, si usted tiene ahí debajo el punto número 1, letra A, ellos van a reconocer, y ponga ahí una sola palabra para hacerlo el asunto breve, ¿ya? Soberanía, soberanía, soberanía. Ellos van a reconocer que Dios es soberano. Por favor, el versículo número 23, el versículo número 23, el versículo número 23, dice así en la palabra de Dios, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, le contaron todo lo que había sucedido. Y luego el versículo número 24, al comienzo por lo menos dice, y ellos habiéndolo oído, o sea, los demás apóstoles, los demás creyentes ahí presentes, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, aquí está, soberano Señor, soberano Señor. Y luego el resto que luego vamos a leer para el siguiente punto. Ahora, muy a menudo, hermanos, por cuestiones de la vida, del diario vivir, se nos olvida, es nuestra tendencia natural, se nos olvida que Dios tiene el control de cada circunstancia de nuestras vidas. Aún las malas. Usted tiene que entender esto. Dios tiene el control de cada situación en nuestras vidas, aún de las malas. Es algo que todos nosotros entendemos, experimentamos y todo, ¿no? Bueno, es algo que yo siempre he creído y lo he vivido y lo he proclamado en esta iglesia. Hasta cuando hace poco más de 4 años me tocó experimentarlo en carne propia, cuando ustedes saben que enfermé del COVID juntamente con mi esposa, con mis hijos, y luego, lamentablemente, mi esposa perdió la batalla, Dios se la llevó a su presencia, ¿no? Entonces, hermano, es fácil que uno pueda decir, Dios tiene el control, pero cuando ocurren situaciones tan difíciles como la que le acabo de mencionar, uno comienza a sentir el golpe en su vida, en su fe. Mi fe nunca desmayó, como ser humano me dolió, me duele aún todavía, pero sigo diciendo, Dios es soberano y Él tiene pleno control de nuestras vidas, aún de las cosas malas. La palabra del Señor nos dice que Dios tiene tanto control de nosotros que ni un pajarillo cae, sin que lo sepa. Y aún todavía dice de que ni un cabello de nuestra cabeza cae, porque Dios lo tiene todos contados. En algunos casos, Dios no tiene problemas para ver el conteo de algunos, ¿verdad? Porque tienen poco cabello, ¿no? Entonces, gracias a Dios por darle menos chamba a Dios, ¿ah? Gracias a Dios, ¿ah?
Pero Dios sabe plenamente cuántos cabellos tenemos y Dios tiene el pleno control de esto porque Él es soberano. Ese pasaje le doy, si usted quiere saber dónde se encuentra esto, está en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Ahora, por esto, cuando nosotros experimentamos de alguna manera oposición y dificultades en la misión que Dios nos ha encomendado, la misión de evangelizar, de predicar, hermanos, y cuando hay oposición, lo primero que tenemos que hacer es alzar unánimes la voz a Dios y alabarle. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Alabarle. No ponernos a llorar, no desesperarnos, no ponernos a estar ahí con problemas de alguna naturaleza porque hay oposición. No. Hay que responder alabando y orando a Dios. Eso es lo que tenemos que responder. Porque usted recuerde lo que dice Romanos 8:28, pasaje súper conocido. Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí nada más, permítame. Y sabemos otra vez, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es Romanos 8:28. O sea, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, cuando viene la oposición, queridos hermanos, el mejor lugar para estar no es bajo cama, escondido en casa, sino que el mejor lugar para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Dios me colocó en este lugar para predicar su palabra y seguiré predicando su palabra. Dios me colocó en ese barrio para hacer luz y voy a seguir siendo luz. Dios me predicó en ese centro de trabajo para que yo sea la sal de la tierra y seguiré siendo la sal de la tierra. El mejor lugar para estar cuando viene la persecución es en el centro mismo de la voluntad de Dios. Hermanos míos, la oposición entonces, vamos viendo, estamos empezando, resulta en más alabanza de parte de los creyentes. Y como hemos dicho, soberanía. Se reconoce que Dios es soberano y que Él tiene el pleno control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora, la segunda palabra que usted debe colocar ahí, número 2, es cimiento, o letra B, perdón, cimiento. ¿Por qué cimiento? Porque ellos alabaron a Dios, la alabanza que ellos le rinden a Dios estaba cimentada en la palabra de Dios. Hermanitos míos, observe por favor lo que dice el capítulo 4 de Hechos donde estábamos, versículo número 24 al 26. Permítame tomar un poquito de agua, estoy un poquito agripado nada más. Pero el versículo 24 desde la mitad donde dice, soberano Señor. Luego dice, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí está citando una porción de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Está citando el libro de de Éxodo, capítulo 20. Está citando también el libro de los Salmos, capítulo 146. Y luego el versículo 25 y 26 dice, que por boca de David, o sea, lógicamente ahí entramos ya a otro salmo también, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí, en el versículo 25 y 26, se está haciendo referencia al capítulo 2 de los Salmos. Ahora, lo que usted puede ver, y lo que trato de mostrarle, es que esta alabanza que ellos le están rindiendo a Dios no es simplemente producto de las circunstancias y sus emociones están en juego, sus sentimientos, y ellos comienzan a hablar y a cantar, digámoslo así, cualquier cosa. Ellos no están haciendo eso. Ellos están citando en su alabanza, palabra de Dios, vuelvo a repetir, versículo número 24, pasaje de Éxodo, de Salmos, versículo 25-26, pasaje del libro de los Salmos también. Hermano, esto demuestra que estos varones, los apóstoles, los que estaban ahí reunidos, a pesar de que eran hombres sin letra y del vulgo, como versículos anteriores los habían catalogado, estos varones tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y ellos se habían apropiado de la palabra de Dios. Ahora, y fíjense que eran pescadores, ¿ah? Ahora, y como recuerda usted, reseté un poco lo que yo les he enseñado anteriormente, ¿ah? ¿Cómo es que estos apóstoles, siendo pescadores, sabían leer y escribir? Es que, hermanos, está probado históricamente de que dentro del pueblo judío el índice de analfabetismo era mínimo. Y podemos decir que
casi todos los judíos sabían leer y escribir. Todos, hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué? Porque desde pequeños eran llevados a la sinagoga y se les enseñaba a leer las escrituras, se les enseñaba a leer. Ahora, algo increíble, algo que no se daba, por ejemplo, dentro de la cultura griega, que siempre la estudiamos como por su filosofía, sus filósofos y todo lo demás. Entre los griegos, la gente en su mayoría eran ignorantes. Hasta los reyes muchas veces ni sabían leer ni escribir. Entre los romanos ocurría lo mismo. La mayoría no sabía leer ni escribir. Pero dentro de los griegos, dentro de los hebreos, los judíos, era todo lo contrario. Ellos sí sabían leer y escribir. Ellos leían bastante la palabra de Dios. Y aquí tenemos una prueba de que ellos conocían hasta de memoria la palabra, la están citando, había un conocimiento. Y yo diría, no solamente había conocimiento, sino que se habían apropiado de la palabra de Dios. Conocimiento y apropiación son dos cosas diferentes. Ellos se habían apropiado de la palabra de Dios. Y luego yo aquí quiero recordar un versículo que Pablo dice en el libro de Corintios, escúcheme, luego le doy la cita, dice así. ¿Qué pues? Comienza Pablo diciendo, dice así, ¿qué pues? Una pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Está afirmando, no está preguntando. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y luego afirma, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Acabo de leer en 1 Corintios, capítulo 14, versículo número 15. 1 Corintios 14, 15. Pablo está hablando de dos actitudes, dos acciones que él desarrollaba en su vida. La oración y el cantar. Y él en ambos casos dice, voy a orar y voy a cantar, lo voy a hacer en el espíritu, en forma espiritual, para Dios, pero lo voy a hacer con el entendimiento. Y ahí, hermanos, incluye lógicamente el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar sobre la base de la palabra de Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, cantamos, tenemos que hacerlo sobre la base de la palabra de Dios. Ahora, parafraseando, y algunos que conocen la historia de la iglesia me van al toque, se van a dar cuenta a quién me refiero. Parafraseando a cierto hombre de Dios, parafraseándolo, dice así. Sus mentes y corazones estaban cautivos de la palabra de Dios. ¿A quién estoy haciendo referencia? ¿Recuerdan algunos historiadores que tengo por acá? No les voy a decir, les dejo para que piensen, ¿ya? Sus mentes y corazones estaban cautivos de la palabra de Dios. Era como cuando dijeron de cierto gran predicador de la palabra de Dios, dijeron, cuando se les sacaba sangre a estos varones, no salía sangre tipo tal ni tipo tal que sabemos, sino su sangre era biblina, dice. Pura Biblia. Estos hombres estaban llenos de la palabra de Dios. Estaban nutridos de la palabra de Dios. Por eso que están alabándole a Dios sobre la base de la palabra de Dios. Permítame decir ahí algo chiquitito, no lo había pensado, pero permítame decirlo, que hoy en día existe tanta alabanza o pseudo alabanza, donde hay canciones que son muy bonitas en la letra, pero su contenido no solamente es no bíblico, sino es antibíblico, es antidios, es anti-Jesucristo, es anti-iglesia, es anti-salvación, es anti-todo, hermanos míos. Por eso es que yo siempre le doy el consejo, no se deje llevar porque una canción es pegajosa y bonita y porque la cantan en 1001 iglesias. No se deje llevar. Usted tiene que guiarse solo por lo que la palabra de Dios dice, queridos hermanos. El mejor filtro es la palabra de Dios. Ok, vámonos rápidamente al segundo resultado, por favor. Entonces, el primer resultado es que ellos se ponen a alabar a Dios. Le están alabando a Dios porque Él es soberano, le están alabando a Dios basándose sobre la palabra de Dios, ese es el cimiento. Y luego el segundo resultado, número 2, más predicación, más predicación. O sea, no se callaron, porque les habían dicho que dejen de predicar. Cállense, le dijeron, pero ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Más predicación. Entonces, la primera palabra que va a colocar ahí bajo el punto número 2 es letra A, reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento. Está saliendo rico sola, qué bueno. Eso me provoca más tarde adelante tomarme una rica Inca Kola helada, ¿no? Estoy agripado, pero hay que tomar una Inca. ¿Quién no le entiende a tomarse una Inca Kolita helada, digamos?
Como buenos, pero por supuesto, acompañados, sí. Con buena compañía también. Claro, ¿sí o no? Entonces ahí comerse, ¿sí o no? Sigamos, hermanos. Ustedes me llevan a otros lugares en pensamiento. ¿Ya? Entonces le decía, ¿no? Más predicación. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estos varones? Bueno, letra A, reconocimiento. ¿Y qué es lo que van a reconocer? Que todo lo que les estaba ocurriendo era parte del plan de Dios. Hermano, eso es muy importante, ¿eh? Todo lo que nos ocurre es parte del plan de Dios. ¿Usted cree que algo le ocurre al creyente al azar? No, señor, no le ocurre al azar, ¿verdad? Es por eso que como nada ocurre al azar, por eso que yo nunca participo en rifas ni sorteos y me ofrecen de todo ese asunto, porque no, yo digo, ese es entrar a un juego del azar. Si algo Dios me quiere dar, me lo va a dar, ¿sí o no? No tengo que comprar un boleto para darlo. Si usted me quiere regalar algo, regálemelo, ¿verdad? Así es, ¿no? Tiene que ser así. Bueno, pero entonces aquí viene este asunto, el reconocimiento que todo es parte del plan de Dios. ¿Hay un plan soberano? Sí lo hay. Capítulo 4, versículos 27 y 28. Versículos 27 y 28, fíjese que aquí se habla todo negativo, todo lo malo que había pasado con Jesucristo, pero es parte del plan de Dios. Dice versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Le dice, ¿quiénes se unieron? Dice, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y luego el versículo 28 dice, para hacer, o sea, estas personas mencionadas en el versículo anterior, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, o sea, tu mano y tu consejo, tu plan, habían antes determinado que sucediera. Todo lo que había ocurrido era parte del plan de Dios. Hermanos, no hay nada en la historia de la humanidad, ni en su historia de usted personalmente, que haya tomado por sorpresa a Dios. Porque Dios sabe todo desde el principio, todo lo que nos va a ocurrir. Usted no piense que si a usted le ocurrió un accidente, algo, es que se le escapó a Dios o Dios no lo tenía previsto. Dios sabía todo lo que va a ocurrir. Dios sabía. Porque es parte de un plan maravilloso de Dios. Hermanos, Dios es un Dios maravilloso. Dios sabe lo que va a ocurrir. Y la muerte de Jesucristo, que se está hablando aquí en el versículo 27 y 28, vuelvo a repetir, no le tomó por sorpresa a Dios. Ya hemos hablado de esto y yo solamente les hago referencia, y no es el único pasaje. Lea usted en el capítulo 9 de Daniel, la famosa profecía, la gran profecía de las 70 semanas, cómo Dios, unos 600 años antes del nacimiento de Jesús, o quizás un poquito menos, 550 años antes del nacimiento de Jesús, que no sigue siendo poca cosa, 550 años, hermanos, más o menos, que ya se había profetizado la muerte del Mesías. Así dice en Daniel capítulo número 9. Y si uno estudia Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, uno va a encontrar una exactitud meridiana, precisa, puntual, hermano, donde uno puede sacar hasta la fecha cuando iba a ocurrir eso. Y ocurrió. Por eso que cuando Jesús nació, todos se conmovieron en Jerusalén porque sabían que era la época del nacimiento del Mesías. Ya va a nacer el Mesías. Todos esperaban que naciera el Mesías. Pero miren cómo me estoy metiendo en otro tema, ¿no? Pero no quiero hacerlo. Así que, ¿había un plan maravilloso de Dios? Sí, lo había. Y nada lo tomó a Dios por sorpresa. Nunca nada toma a Dios por sorpresa. A nosotros sí nos puede sorprender muchas cosas. Pero a Dios nada ni nadie lo puede sorprender. Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Lo bueno de todo. Ahora, la segunda palabra que usted debe colocar ahí, en la letra B, estamos en el punto 2. Ya, el punto 2, recuerde que es predicación. La primera palabra que usted ha colocado es reconocimiento. Y la siguiente palabra es petición. Petición. Usted sabe lo que es pedir, ¿verdad? Todos los que tenemos hijas sabemos lo que es pedir, ¿verdad? Que nos pidan algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Los que tenemos hijas. Las esposas también son una bendición en ese sentido, ¿verdad? Siempre nos hacen recordar nuestro deber de proveer para el hogar, ¿verdad? Así es, ¿no? Nos piden y todo lo demás. Y cuando algo, yo recuerdo le daba a mi esposa, ella me decía, Fernando, necesito algo. Y yo le daba un dinero y luego le decía, mi vuelto. Y ella decía, ¿y no tienes hijas? Ya fui, pues, ¿no? Así es. En ese tiempo no había yape para darle exacto, ¿verdad? Lo bueno es que hoy en día sí tenemos yape, ¿no? Así es.
Pero igual, hermano, como yo le digo a mis hijas, a veces las hijas son peor que la mamá porque nunca me dan vuelto, ¿no? Siempre encuentran algo por ahí, algo, así es. Y no la miro a mi hija porque me está mirando de una manera como diciendo, ya me descubriste, dice. Bueno, la siguiente palabra es petición, como le decía, ¿no? Todos sabemos lo que es que nos pidan algo. Ahora, sencillamente, entramos al versículo número 29, 30 y 31, donde ellos le hacen algunas peticiones a Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que pedirle a Dios? Porque es nuestro Padre. Y hay que pedirle. Pero ojo, no solamente se la pase diciendo te pido, te pido, te pido. Pero tenemos que pedir, ¿verdad? ¿Y a quién más? A Dios. No tenemos otro Padre, solo Dios. Por eso hay que acercarnos a Él en oración. Ellos comienzan alabando, oran, reconocen su soberanía y ahora ellos están reconociendo que todo es parte del plan de Dios y le comienzan a formular alguna petición. Ahora, en el versículo 29 encontramos una primera petición que ellos le hacen. En el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, ahí está la petición, y concede a tus siervos. O sea, eso es lo que te pedimos. Y concede a tus siervos. Ahora, ¿qué le están pidiendo? ¿Que lo maten a sus enemigos? No. Yo creo que cualquier latino, cualquier peruano hubiera hecho eso, ¿no? Señor, mata a estos hijos del Satanás que nos están persiguiendo. Pero ellos no piden que los mate. ¿Qué es lo que piden? No le piden nada para ellos, le piden para sí mismos. ¿Y qué es lo que piden? Dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo, y denuedo que es, hermano, sinónimo de, lo hemos hablado, de valor, y permite que con todo valor hablen tu palabra. O sea, nosotros somos tus siervos, nos están amenazando, pero entendemos que tú eres soberano, entendemos que todo es parte de un plan maravilloso que tú tienes, pero queremos pedirte que con todo valor nosotros podamos seguir hablando tu palabra a esta gente. No estaban pidiendo que los ocultaran, que los escondieran, que los protegieran, que no nos vean, haznos invisibles, que no nos metan un espadazo por ahí, nada de eso. Estaban diciendo, Señor, queremos y vamos a seguir predicando tu palabra, pero queremos hacerlo con valor. Eso es lo que le están pidiendo a ellos. Y eso es lo que tenemos que pedir siempre a Dios nosotros. Valor para seguir predicando la palabra de Dios. Porque somos seres humanos. Y como seres humanos tendemos a deprimirnos, que algo nos puede afectar, algo nos puede asustar, hermanos. Somos seres humanos. Y hay que pedirle a Dios valor para seguir haciendo su obra en este mundo. Algo más que le piden, si seguimos leyendo, por favor, si seguimos leyendo, versículo número 31, dice, una oración apropiada que ellos siguen haciendo, versículo 31 dice así, por favor, dice así. Versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ok? Hermanitos míos, acá hay una respuesta divina o quizás una petición, o sea, el texto no nos lo dice, pero por lo menos aquí hay una respuesta divina en el sentido de la petición que se le había formulado. Y en el versículo 31, ¿cómo responde Dios? Primeramente le responde mandándoles un pequeño temblor. Se mueve, asumo, la ciudad donde estaban ellos. Supongo que la ciudad, no creo que solo se haya movido la casa donde estaban reunidos. Hubo un pequeño temblor. ¿Ustedes recuerdan cómo hubo en el capítulo 16 otro temblor también? ¿Qué ocurre en el capítulo 16 de Hechos? ¿Dónde está Pablo preso? En la ciudad de Filipos. Y ellos están orando, cantando, alabando a Dios, y a la medianoche viene un fuerte temblor o terremoto, y toda la cárcel se abre, y viene la continuación de la historia, cuando el carcelero asustado intenta matarse, y luego ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es en el capítulo 16. Entonces, una forma en que Dios también responde es mandándole un pequeño temblor. Así que no se asuste, si usted está orando y viene un terremotito por ahí, ¿no? Pero por favor no le pidan temblor, por favor, ¿ya? Si no, acá el Lima se viene abajo por lo pronto, ¿eh? En una ocasión yo recuerdo, hace años, no sé, 20 años, un poco más, no recuerdo bien, un poquito más, no, la verdad es que no preciso la fecha, pero tengo mis testigos, ¿ya? Y yo un día conversando con una hermana que estaba gestando, embarazada, todavía tenía como 4 meses de embarazo, ¿no? Y yo le dije, el día que nazca, porque ya me había, algo que un poquito más, no recuerdo cuántos meses de embarazo, la cosa es que me dijo que iba a ser una niña, ¿no? Me dijo, yo le digo, el día que nazca va a haber un temblor acá en Lima.
Y lo tomaron a broma, ¿no? Porque faltaba varios meses. La hermana fue a dar a luz, la pusieron no sé en qué piso, allá en el hospital Revaliati, arriba la pusieron no sé en qué piso, ya había dado a luz, ya era en la mañana, estaban pasando las horas y decía, no se va a cumplir lo que el pastor ha dicho. Y ella me contó de que estaba mirando por la ventana cuando comenzó un temblor. Y ella se puso a gritar, ¡pastor! No dijo, Dios mío, se dijo, ¡pastor! Y todavía me llamó por teléfono, pastor, sí lo sentí, ya ves, no te metas conmigo, le digo. Pero hermanos míos, Dios mandó un temblorcito, ¿no? Un fuerte movimiento como para decir, aquí estoy yo. Aquí estoy yo diciendo presente. Luego dice el versículo 31 que hemos leído hace un momento, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No es un bautismo al estilo carismático, hemos hablado esto, el ser lleno del Espíritu Santo, ya hemos hablado, ser lleno del Espíritu Santo es similar a ser lleno de la palabra de Dios, comparando el pasaje de Efesios y de Colosenses, donde se habla del mismo tema, los mismos resultados. Lo tercero que encontramos ahí en el versículo 31, que viene a ser como una respuesta divina, es que ellos en ese momento o luego comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios, comenzaron a predicar. O sea, se cumplió su petición. Señor, queremos seguir predicando tu palabra. Entonces ahora el Señor dice, bien, les concedo esto. Y ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Estamos hablando de persecución y todo esto y lo que va a resultar. Permítame hacerle una pequeña evaluación. Así algo rápido porque el tiempo me gana. Le quiero decir, la oposición, la persecución contra el cristianismo nunca detiene la obra de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Amén? ¿Usted recuerda ese viejo corito en la costa, sierra y selva? ¿Qué dice luego? La iglesia sigue predicando o caminando, yo cuando predicando, y solo se detiene para predicar. Yo lo dije mal, ¿verdad? Tiene razón. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y eso es cierto. Hermano, no hay nada que nos debe de detener para seguir haciendo la obra de Dios. Los verdaderos discípulos de Cristo van a encontrar más bien fuerza en la persecución. En la historia de la iglesia, por ejemplo, entre los siglos I al IV, estamos hablando de los años 64 después de Cristo, 64, hasta el año 311 más o menos después de Cristo, hermano mío, se desataron 10 terribles persecuciones profetizadas en el libro del Apocalipsis capítulo 2, contra el cristianismo. 10 terribles persecuciones. No voy a relatar las 10 terribles persecuciones, pero la primera fue hecha por este emperador loco, Nerón, que quemó a muchos cristianos como antorchas a lo largo de las calles de Roma. Y luego los cristianos más adelante eran tirados a los famosos circos romanos, donde eran devorados por leones o bestias salvajes. Y así se mataban a los cristianos en aquel entonces, entre el año 60 y tantos hasta el año 310 después de Cristo. Ahora, fueron tiempos tenebrosos de muerte, destrucción, de persecución y todo. Pero la iglesia, ahí está lo maravilloso, experimentó en esa época un maravilloso desarrollo espiritual y numérico. Porque, hermanos, literalmente, la mayor parte del imperio romano había oído la palabra de Dios y muchos de ellos se habían convertido a Cristo. Si usted lee la epístola de Pablo a los romanos y todo lo demás, usted encuentra que inclusive el evangelio había penetrado a la casa del mismo emperador en aquel entonces. Hubo un cristiano llamado Tertuliano, un tremendo escritor en ese tiempo de la Biblia, de la palabra de Dios. Se le conoce como un padre de la iglesia, Tertuliano. Usted puede buscar en internet información, usted va a encontrar mucha información sobre Tertuliano. Y Tertuliano dijo algo maravilloso. Él estaba en ese tiempo viviendo, tiempo de persecución. Tertuliano dijo así: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. O sea, cuanto más cristianos mueren por su fe en Cristo, la iglesia sigue creciendo más y más. Y así debe de ser, hermano mío. Nada debe de detenernos a seguir haciendo la obra de Dios. Ahora, pero lamentablemente, y ahí es parte de la evaluación que quiero hacer,
Lamentablemente vivimos en una época donde muchos cristianos, a causa de la comodidad, del materialismo que impera, que nos rodea, se olvidan de llevar a cabo la obra de Dios. Lamentablemente, hermano, hay mucho materialismo hoy en día. Muchos creyentes están enredados en los negocios de la vida, los negocios de este mundo. Por ejemplo, están metidos en sus carreras, preparándose para el futuro, se olvidan de la obra de Dios, se meten en deudas, banco, cooperativas y no sé qué más, y están preocupados en pagar al banco durante 20, 30 años, y que si no pagan les van a quitar lo que compraron, o aún todavía el terreno, la casa que tienen. Están enredados en eso. Hay creyentes que están enredados construyendo su casa 10, 20, 30, 40 años y siguen con la casa, o tienen temor de dejar la casa para venir a la iglesia. Algunos de ustedes están pensando ahorita, ¿no? ¿A qué hora acaba de predicar el pastor para irme a mi casa que está solita ahí, ¿no? Y ahorita me la vacean y se llevan hasta el perro que está cuidando ahí. Ahora, algunos están enredados también queriendo comprarse un carro, y si se compra carro muy bien, porque así ya no me compro y puedo usar el suyo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces algunos están preocupados en carros, hermanos, y se olvidan de la obra de Dios. Por favor, no vaya usted a pensar que yo no estoy de acuerdo que usted tenga casa, no tenga carro, tenga todo lo que tenga, pero no permita que las deudas lo enreden a usted y le dejen de perder de perspectiva lo más importante, que es hacer la obra de Dios. Hay que servir a Dios. Por ejemplo, hay muchos juguetes hoy en día. Juguetes. Usted sabe que todos los días salen nuevos juguetes no solamente para niños, sino para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Y siempre la gente anda comprando nuevos juguetes y se meten al entretenimiento. Hay muchos creyentes que el día domingo lo toman como el día de la familia y se van, sabe Dios a dónde, y se olvidan de lo más importante, que es Dios. Usted puede darse cuenta que ante un mundo así, cuando venga persecución, ¿cómo vamos a responder? Cristianos raquíticos espiritualmente, cristianos que no tienen tiempo de crecer en Cristo, cristianos que no tienen tiempo de evangelizar, cristianos que no tienen tiempo de hacer discípulos para Cristo. Entonces, cuando venga la persecución, esos cristianos van a salir corriendo a la casa, no para alabar a Dios como hicieron los apóstoles, sino para esconderse. Y si tenían un letrerito fuera que decía, este hogar es cristiano, buscan que sacarlo, ¿verdad? Para que nadie se dé cuenta que ahí viven cristianos, hijos de Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Siga el ejemplo de los apóstoles. Viene persecución, alabe a Dios, y en segundo lugar, siga predicando la palabra de Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer, alabar a Dios y seguir predicando la palabra de Dios. Ahora, tercer resultado, por favor, tercer resultado, el tiempo apremia, el tiempo corre. El tercer resultado es, número 3, más unidad, unidad. Más unidad. Así que fíjense, ya tenemos las tres palabras claves que dividen este sermón, ¿eh? ¿Cuál es la primera? Más alabanza, más predicación y ahora más unidad. Esos son los tres resultados mayores que ocurren aquí en el capítulo 4 de Hechos, cuando viene la persecución contra el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver aquí de que en esta unidad se va a expresar de dos maneras. Porque, hermanitos míos, permítame decirle antes de ir al texto que entramos a una porción del capítulo 4, del versículo 32 al 37, que es un resumen donde se nos presenta el cuadro general de cómo se encontraba la iglesia en aquel entonces, en aquel momento. Es una porción muy bonita, que no vamos a agotarlo todo, una parte vamos a leerlo ahora, pero una parte vamos a dejar para el próximo domingo, ¿correcto? Pero, ¿cómo se manifiesta esta unidad entre los creyentes? Primera palabra que usted debe poner ahí es propósito. Propósito. Se nos va a informar de que toda la multitud de creyentes, todos los creyentes en ese momento, eran de un corazón y un alma. Es decir, estaban juntos y unidos. Eso es lo que tenemos que ver. Mire lo que dice el versículo 32, por favor. Versículo número 32 y 33 dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído, o sea, los creyentes, la iglesia, la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Esa es unidad, ese es tener un propósito, hermanos. Cuando gente está unida, tiene un corazón y un alma, tiene un solo propósito. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Hermano, Cristo los había unido. Usted recuerde la famosa oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17, la noche previa a su muerte, donde Él pide que todos ellos, todos los creyentes, seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Eso está en Juan capítulo 17, preciosa oración sacerdotal. Luego todos estaban unidos en oración, tal como se inicia en el libro de Hechos, siempre unidos en oración. Y luego todos estaban unidos en la obra de evangelizar. Eso es lo que se nos dice en el versículo 33. En el versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, ellos estaban haciendo la obra de evangelizar a su ciudad en ese momento. Hermanos, nosotros tenemos un pensamiento aquí en Palma Real de que lo hemos puesto varias veces, lo hemos tratado de que usted conozca hasta de memoria. ¿Cuál es ese pensamiento? Dice, evangelizar para ser discípulos y discipular para ser evangelistas. Fíjese usted, esa es la meta del creyente. Se lo repito otra vez si usted gusta, dice, ¿no? Evangelizar para hacer discípulos, evangelizar para ser discípulos y discipular para hacer evangelistas. Eso es así. Bueno, a eso nos tiene que llevar el evangelismo. El evangelismo nos tiene que llevar no simplemente, y no es que lo esté tomando como poca cosa, pero no simplemente a ganar un alma para Cristo, sino convertirlo en un discípulo, en una discípula de Cristo. Y ese discípulo tiene que ser discipulado para que luego se convierta en un evangelista, es decir, un ganador o ganadora de almas. Eso tiene que ser así. Entonces, tiene que haber unidad, y esa unidad se muestra en un solo propósito, y luego tiene que haber, la segunda palabra, coloca ahí, amor. 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 Usted sabe lo que es el amor, ¿verdad? No estoy hablando del amor entre dos personas en el sentido sentimental, en el sentido romántico. Ya estamos hablando del amor fraternal. Usted sabe cómo tiene que ser el amor. Y yo siempre digo y seguiré diciendo, si algún creyente está pensando decirme, pero pastor, yo no puedo amar por mi carácter, pero si usted es un hijo de Dios, que dice en Romanos capítulo 5, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y derramado en abundancia, no quiere decir de que Dios solamente te ha dado una gota de amor. Él ha derramado en abundancia su amor en nuestros corazones. Entonces, un creyente, todo creyente puede amar. Sí puede amar, sí puede. Por lo menos sonría, ¿sí o no? Si alguien se acerca, sonríale, no le ponga mala cara. No se ponga usted todo ahí como queriendo matar a la persona. Sonríale, demuéstrele su amor cristiano. Porque cuando usted es amable, usted permite que la otra persona se sienta cómoda, y así usted puede hablarle de Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando yo estoy en algún lugar, a mí me gusta estar solo, pero cuando alguien se me acerca, pongo una sonrisa de oreja a oreja. Le digo, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo servir? Pero tenemos que ser amables siempre, ¿verdad, hermanos? Y demostrar nuestro amor hacia las personas. Así que, ahora, ¿cómo se demostraba este amor? Hermanos, y esta sección que vamos a leer es parte del sermón de la otra semana, pero lo vamos a ver, ¿ya? Dice así, versículo 34-37, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Fíjese ya el resultado del amor, ¿ah? Había amor entre ellos. No había ningún necesitado, ¿ya? Porque había unidad. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, y lo que hace un rato estaba conversando con algunos hermanos, ese sobrenombre le hace chapa, apodo, ya, pusieron por apodo Bernabé, su apodo era Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como este Bernabé dice tenía una heredad, o sea, le hace una chacra, una finca, un terreno, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanito mío, no vamos a ahondar mucho en esta sección que hemos leído del 34 al 37, pues repito, es parte de nuestro sermón de la otra semana, pero solamente algunas ideas nada más. Lo que aquí vemos es que ellos se ayudaban mutuamente y se desprendían de sus propiedades por una sola razón. Bueno, había amor, sí, había amor. Pero es que ellos como judíos que estaban recibiendo la nueva revelación, que era una nueva revelación, ellos pensaban que ya en esos días venía el reino. Se establecía el reino.
Entonces, si viene el reino en estos días, ¿para qué me va a servir lo que tengo? No me sirve de nada, ¿verdad? Entonces mejor me deshago, lo vendo, lo regalo y todo, y lo utilizamos para la obra de Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Claro, el reino todavía no viene en forma física. El reino viene en forma espiritual con Jesucristo. Pero lo que ellos hacían era eso. Pero básicamente lo hacían por amor, para ayudar a sus hermanos que estaban muy necesitados. Ahora, pero déjeme decirle algo, porque de repente alguien está pensando y diciendo, entonces, pastor, ¿no tenemos que hacer lo mismo? Déjeme decirle así algo chiquitito nada más. Este sistema de llevar ayuda vendiendo sus bienes materiales y todo, o sea, vendiendo su terreno, vendiendo su chacra, vendiendo su casa, no fue positivo para la iglesia de Jerusalén en aquel entonces. No era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Porque a la larga esto trajo problemas, trajo malos resultados, trajo, hermanos míos, un problema tan grande que luego las iglesias, y usted lo puede ver eso en el capítulo 12 de Hechos, de otros lugares comenzaron a enviar ayuda a los hermanos en Jerusalén porque se habían quedado pobres cuando vino la hambruna. Hermanos míos, no era el ideal de Dios hacer así. Permítame decirle, yo estaba conversando no sé con quién, ayer, ¿sí? Y le decía, no sé si ustedes han visto unos cortos videitos que están colocando en internet, que tienen mucha razón, donde hay falsos pastores que le piden a la gente que vendan su casa, que le piden que vendan su terreno, que piden que vendan su carro, ¿verdad? ¿Lo han visto esos videitos? Hermano, y algunos dirán, pero eso es mentira. Es cierto, hermanos. Lamentablemente hay falsos pastores, falsas iglesias donde le dicen a la gente eso, donde usted está contento, feliz porque Dios le dio un carrito y llega el pastor y dice, bueno, ese carrito, mira, yo soñé de que me lo tienes que dar a mí y dame los documentos, ¿no? Bueno, jamás en mis 30 y tantos años que tengo en esta iglesia yo le he dicho a alguien eso. Solamente le he dicho, dame ese plato de comida que tengo hambre nada más, ¿no? Pero a nadie le he quitado nada, jamás, jamás, jamás. Porque el plan de Dios es las ofrendas y los diezmos para la iglesia. No es otra forma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que encontramos. Ahora, aquí lo que se va a revelar, el tiempo lo gana, se ha mencionado, por ejemplo, a Bernabé, se va a revelar el corazón dadivoso, generoso de Bernabé. Y en el capítulo 5, como digo, adelantándome un poquito, el capítulo 5 se va a revelar el corazón lleno de hipocresía de una parejita, Ananías y Zafira. Todo eso tiene que ver con dinero. Y de eso vamos a estar hablando el próximo domingo, dinero. Ahora que algunos de ustedes van a cobrar su AFP. Ay, se me escapó, ¿no? ¿Ya? Entonces, resumiendo todo lo dicho en sus notas, ahí para ir terminando, por favor, dice, la oposición de Hechos capítulo 4 resulta en más alabanza para Dios, alabanza para Dios, alabanza para Dios. Luego, más predicación de la palabra, más predicación de la palabra. Más alabanza para Dios, más predicación de la palabra y más unidad, unidad entre los creyentes. Observe que la persecución nos lleva en tres direcciones, ¿no? Alabanza para Dios, predicarle a los impíos, a los inconversos que no tienen a Cristo todavía, y nos lleva a que entre nosotros, en la iglesia, estemos más unidos. Así tiene que ser. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos por un momento, acercarnos a Dios en oración, por favor. Vamos a acercarnos por un momentito en oración a nuestro Padre Celestial, para que podamos darle gracias por su bendita palabra expuesta y que esta palabra sea de resultado en nuestras vidas a 100%, como dice el mismo Señor Jesucristo. Oramos, oramos. Padre, nos presentamos ante tu presencia en oración a través del único nombre que tenemos dado a los hombres, Jesucristo. Pedimos en esta mañana, Señor, que tu palabra presentada pueda guiarnos a una tremenda y hermosa relación contigo, Señor. Que todos nosotros podamos edificarnos, que todos nosotros podamos fortalecernos y que todos nosotros, sea la circunstancia que nos toque vivir de persecución o de tranquilidad, honremos tu nombre, te alabemos, prediquemos tu palabra y que esta iglesia y todas las iglesias siempre estén unidas. Damos gracias. Tenemos todavía, Padre, algo más en esta mañana, alabanza, ofrendar. Pedimos que tú lo bendigas. Todavía tenemos otro culto. Luego tenemos clases en la escuela dominical, en los pisos superiores. Pedimos que tú bendigas todo lo que se hace para tu honra y gloria.
Oramos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos ustedes.